Buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. La última clase, vimos evolución, ¿no? En la cual, vamos a ver un ratito, creo que alguien está entrando. Vamos a ver. Aquí está, listo. Bien. El último que vimos fue evolución y resolvimos unas preguntas y luego pasamos a ver lo que viene a ser diversidad biológica. Ahorita comparto. Vamos a ver. Vamos a entrar a ver la diversidad biológica. Y acá veo que ya está marcado, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Hemos visto lo del sistema binomial. Vimos los 3 dominios y nos quedamos acá. Exactamente. En los 3 dominios que lo terminamos de leer hasta el tipo de célula. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o estamos mal? Escribamos, por favor. Bien. Ahora vamos a ver la continuación de este tema. Nosotros sabemos, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí o no? ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí o no? Respuestas. 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 Ok. Muy bien. Categorías taxonómicas. Cuando nosotros hablamos de las categorías taxonómicas, estamos hablando que todo organismo vivo tiene un nombre científico y se da de acuerdo a jerarquías. ¿Ok? Sobre todo, un taxón viene a ser una categoría taxonómica, mientras que el plural de taxón es taxa. No olvidar eso, ¿ah? Plural de taxón es taxa. Ahora, las categorías taxonómicas para clasificar a los seres vivos son reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Por ejemplo, en estos organismos que son el hombre, la flor de la cantuta, que es la flor nacional del Perú, y el gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú. Bien, hombre, reino. El reino es el reino animal. El filum del hombre es cordados. La clase del hombre es mamíferos. El orden del hombre es primates. La familia del hombre es Hominidae. Aquí está el hombre, el chimpancé y el gorila. El hombre tiene el género Homo y la especie Sapiens. Inclusive tiene subespecie que es el Homo sapiens sapiens. Pero acá estamos viendo los generales, o sea, el eje de la taxonomía. Pero miren, en el caso de la flor de la cantuta, o cantúa, el reino al que pertenece es el reino Plantae. El filum es Angiosperma. La clase Dicotiledonia. El orden Solanaceae. La familia Polemoniaceae. El género es la cantuta y la especie es la buxifolia. ¿Ok? Ahora, eso en relación a la flor de la cantuta. Pero en el caso del gallito de las rocas, también es un organismo animal, también es un cordado, pero la clase a la que pertenece son las aves. El orden Passeriformes, familia Cotingidaceae, el género Rupícola y la especie peruviana. La rupícula peruviana es el gallito de las rocas. La cantúa buxifolia es la flor de la cantuta. ¿Ok? Y el hombre es el Homo sapiens. Muy bien. Vamos a ver. Aquí vemos al famoso gallito de las rocas. Este es macho porque tiene el plumaje más colorido, ¿no? La rupícula peruviana. Y la flor de la cantuta, que es la cantúa buxifolia.
Ahora, hablemos un poquito de la clasificación natural. La vez pasada vimos, ojo, que en una clasificación natural, el género y los taxones superiores a él van a agrupar especies que han evolucionado de un ancestro en común. Según el consenso científico actual, las especies se agrupan de acuerdo a una relación evolutiva, que generalmente tienen un ancestro en común o que comparten con el que van a compartir características. Por ejemplo, antiguamente se hacía una clasificación artificial donde se podría agrupar a las aves, murciélagos e insectos porque todos vuelan. Pero esto no sería una clasificación natural, porque el vuelo apareció separadamente en estas especies y ellos no tienen características comunes como un ancestro en común, que por lo que se diferencian en muchas características. Ahora, en el pasado, la clasificación natural se realizaban observaciones de características visibles comunes entre las especies, pero estudios, han producido cambios significativos en la clasificación del grupo de especies. Por eso es importante saber que se tuvo que reclasificar, ya que las evidencias que habían evolucionado de los ancestros diferentes se demostraron. Por ejemplo, con el estudio del ADN, que usando la genética, se ha demostrado que un ancestro en común entre humanos, chimpancés y gorilas, por lo que esos tres, humanos, chimpancés y gorilas, están agrupados en la familia Hominidae. Pero hay características que los separan, por lo que están agrupados en diferentes géneros. El ser humano, género Homo, el chimpancé, género Pan, ¿no? Y el gorila, género gorila, ¿ok? Pero los tres provienen de un ancestro en común. Ahora, clasificación natural tiene dos ventajas. Sí, aunque no lo crean, la clasificación natural tiene dos ventajas. Una de ellas es que todos los miembros de un grupo, de una clasificación natural, han evolucionado de un ancestro en común. Pero ellos van a heredar características similares. Por lo tanto, se puede predecir las características de las especies dentro de un grupo. Por ejemplo, ¿no? Si hay una especie de murciélago, se podría decir que tiene pelos, glándulas mamarias, corazón con 4 cavidades y otras características de los mamíferos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, el murciélago pertenece a los mamíferos. Pero también, gracias a la clasificación natural, podemos identificar las especies más fácilmente. Por ejemplo, si se encuentra una especie, se comienza a identificarla asignándole axones y revisando, ¿no? Si pertenece al reino, al filum, a la clase, al orden, a la familia, al género y la especie. Pero también se podría utilizar las famosas claves dicotómicas. Sí, las claves dicotómicas para ayudar a la identificación de la especie. Pero ¿qué cosa es una clave dicotómica? Una clave dicotómica, ojo, se va a caracterizar porque siempre va a tener dos rutas, o sea, dos propuestas, siempre, con descripciones breves de las especies que permite identificar la especie a la que pertenece a través de constantes y sucesivas opciones, ojo, que van a hacer que se llegue a la especie que se quiere identificar. Siempre la opción elegida en cada paso remite a su vez a otras dos posibilidades. Y así sucesivamente hasta por llegar a la que coincide con la característica buscada. Para manejar estas claves dicotómicas es necesario conocer todas las características de una especie para que puedas identificar o de repente separar una especie de la otra. Un ejemplo muy claro. A ver, por decir, yo tengo en un lugar una mosca, en una caja grande, por decir, una mosca, un grillo, 100 pies, babosa y lombriz de tierra. ¿Ok? Por ahí me dicen, a ver, por decir algo, identifica en cuál encaja. Entonces, cada una.
Si yo comienzo con la mosca, yo tengo dos alternativas. O presentan patas o carecen de patas. Pero yo me doy cuenta que las moscas sí tienen patas. Entonces digo, ¿quiénes tienen patas? Mosca, grillo y cien pies. ¿Quiénes carecen de patas? Babosa y lombriz de tierra. Luego de las patas se me presentan dos opciones. Una tiene 6 pares de patas y otra tiene más de 6 patas. Ojo, ¿ah? Por lo tanto, no veo que la mosca y el grillo presentan 6 patas. Y el 100 pies tiene más de 6 patas. Y a su vez, en mosca y grillo se me presentan dos opciones. Una que tiene patas adaptadas para el salto y otra que no tiene patas adaptadas para el salto. Si tiene patas adaptadas para el salto es un grillo, pero si tiene patas adaptadas, no adaptadas para el salto, no se va a hablar más que de la mosca. En cambio, por el otro lado, la babosa y la lombriz de tierra abren dos posibilidades. Que el cuerpo tenga anillos o que el cuerpo no esté con anillos. Obviamente, el cuerpo con anillos es la lombriz de tierra. Y los cuerpos sin anillos es la famosa babosa. ¿Muy bien? Por eso, a ver, ¿cómo trabajas esto? Te ponen una foto o una figura de un organismo vivo y te ponen, mirar, una clave dicotómica. Te das cuenta que hay 2 unos, 2 2, 2 3 y 2 4. Entonces tú dices, primero, veo la foto y voy a la primera. Dice, presenta patas y el otro dice, carece de patas. Este presenta patas me dice que me vaya al 2. Voy al 2 y digo, ¿presenta 6 patas o presenta más de 6 patas? Bueno, ahí yo veo 6 patas. Ok, por lo tanto me voy al 3. En el 3 tengo dos posibilidades. ¿Tiene patas adaptadas para el salto? No, pero no tiene patas adaptadas para el salto. Por lo tanto, se trata de una mosca. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente juegas con dos alternativas y tomas la decisión de lo que ves. Ahora, reconocimiento de las características externas de las plantas. A ver, creo que alguien me está escribiendo acá algo. Me pareció. Ok. Llega recién Salvador. Bien. Bienvenido. Las 4 principales filas de las plantas son briofitas, filicinofitas, coniferofitas y angiospermofitas. Las briofitas, ojo, no tienen raíz, hojas y tallos. Las coniferofitas, las filicinofitas y las angiospermofitas sí lo tienen. Ahora, el xilema y el floema, que son tejidos vasculares, no presentan las briofitas, pero el resto sí. El polen no presenta briofitas y filicinofitas, pero sí lo presentan las coníferas y las angiospermofitas. El óvulo no se presenta en briofitas ni filicinofitas, pero sí en coniferofitas y angiospermofitas. Además, las briofitas tienen una semilla que tiene un embrión y una sustancia de reserva. No lo tienen ni las briofitas ni las filicinofitas. Se reproducen por esporas, mientras que las coniferofitas y angiospermofitas van a caracterizarse por tener semilla. Esto es una clasificación de vegetales. La flor, que contiene los órganos reproductores de las plantas, está en briofitas, no está en briofitas, ni en filicinofitas, ni en coniferofitas. En las plantas superiores del grupo angiospermofitas son los que presentan la flor. Fruto. Son generalmente el ovario maduro y desarrollado luego de la fecundación. Por ejemplo, la briofita, filicinofita y coniferofita no tienen fruto. La angiospermofita sí. Ejemplos de briofitas: musgos, hepáticas y colas de caballo. De filicinofitas, helechos. De coniferofitas están las coníferas, pinos, ciprés, robles, secuoyas, etc. Y en las angiospermofitas están todas las plantas que contienen flores. Las plantas con flores son maíz, trigo y algodón, entre otros.
Acá vemos un musgo que tiene una cápsula que va a contener esporas. Aquí vemos al helecho y en la parte en vez del helecho vemos a los soros, ojo, que van a tener las esporas. Acá vemos a un pino que se caracteriza porque el cono masculino produce polen y el femenino produce óvulos. El tomate es una planta con flores. No olvidarlo. Ahora, el fruto. Por ejemplo, el órgano reproductor femenino produce los óvulos, el cual llega hasta el ovario. Además, este óvulo va a permanecer luego formando parte de la semilla. Se puede decir, pétalos de la rosa, ¿ok? Son aquellas que se van a convertir, ojo, se van a caer y los estambres forman los restos del estilo estambres y cáliz que están en esta partecita negra de la manzana. ¿Ok? Ahora, vayamos a los animales. Los 6 principales filas de animales son, ojo, en forma general lo estamos viendo acá. Podemos ver los poríferos, que no tienen boca llano. ¿Alguien me quería decir algo, creo? ¿Escuché una voz? Me pareció entonces. Las simetrías son asimétricos. Las características corporales están cubiertos de poros con espículas internas. Y ejemplo, acá tenemos a las esponjas. En los cnidarios solo tiene boca. Su simetría es radial. Radial significa que si se parte en 5, las 5 partes son iguales. Características corporales. Los cnidarios tienen tentáculos con células urticantes. Y ejemplos tenemos a la medusa, a la anémona y a la hidra. Los platelmintos tienen solamente boca, igual que los cnidarios. Su simetría es bilateral, que está en este grupo. Se caracterizan porque sus cuerpos, o sea, son gusanos planos, carecen de sistema circulatorio y respiratorio. Y un ejemplo muy claro de este grupo de platelmintos está la tenia y la planaria. Los anélidos tienen boca llano, simetría bilateral, son gusanos segmentados. Aquí tenemos a la lombriz de tierra y las sanguijuelas. Moluscos tienen boca llano, simetría bilateral, el cuerpo blando protegido por una concha con pie muscular. Ejemplo tenemos calamar, pulpo, caracol y babosa. En los artrópodos tenemos que tienen boca llano, asimetría bilateral, el cuerpo segmentado con patas articuladas, exoesqueleto de quitina, y el ejemplo son que tienen arañas, insectos aquí, y a los crustáceos, a los agrupo. Y aquí vemos en forma rápida cómo son cada forma. De repente algunos no lo han visto. Esponjas, lombriz de tierra, la anémona de mar, la tenia, el choro, el cangrejo, la araña y la mosca. Ahora vamos a reconocer características de vertebrados. Dentro de las características de vertebrados, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que aquí está agrupado por grupo de animales, y es decir, vemos a los peces óseos, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. En esta parte que podemos observar, vemos a los peces óseos, que se caracterizan ¿por qué? Porque tiene escamas sobre la piel. Además, hacia abajo se lee branquias que están cubiertas por un opérculo que la va a proteger. No tienen extremidades, su fecundación es externa, son ovíparos y sobre todo no mantienen su temperatura corporal constante. No la mantienen. Ahora, vamos a ver los anfibios. Los anfibios se caracterizan porque tienen la piel húmeda, permeable al agua y a los gases. Además, los anfibios tienen pulmones simples, pero con pequeños pliegues.
Se caracterizan porque los anfibios son tetrápodos con miembros pentadactilares. Su fecundación de los anfibios es externa, son ovíparos y sobre todo no mantienen su temperatura corporal constante. ¿Ok? Reptiles. Los reptiles tienen la piel impermeable al agua, la cual le va a permitir no estar cubierto por escamas de queratina. Los reptiles tienen pulmones con pliegues extensos para aumentar el área de intercambio gaseoso. Los reptiles son tetrápodos con miembros pentadactilares de fecundación interna, ovíparos, pero sobre todo los reptiles no mantienen la temperatura corporal constante. Hablemos de las aves. Las aves, ojo, tienen una piel con plumas de queratina. Ojo, una piel con plumas de queratina. Además, tiene branquias cubiertas por un opérculo. Perdón, estoy hablando piedras. Las aves no tienen branquias, tienen pulmones, ¿ok? Con tubos parabraquiales que van a ventilar los sacos aéreos que tienen para que disminuya su peso y que puedan volar. Generalmente son tetrápodos, ¿no? Y tienen una fecundación interna, pero mantienen su temperatura corporal constante. Y los mamíferos, que en vez de tener plumas como las aves, tienen pelo con una proteína llamada queratina. Recordemos que los mamíferos también respiran por pulmones a través de los alvéolos ventilados con el diafragma. Todos son tetrápodos con miembros pentadactilares y lo más importante es que tienen fecundación interna, son vivíparos, se alimentan de leche y de las glándulas mamarias de la hembra y mantienen la temperatura constante. Hablemos de la cladística. La cladística se va a caracterizar básicamente porque es una metodología de construcción de la historia evolutiva de las especies, para lo cual utilizan los clados. ¿Y qué es un clado? Un clado es cuando se agrupan organismos vivos o extintos que han evolucionado de un ancestro en común, por lo que comparten obviamente algunas características. Por ejemplo, hay una planta que se llama el ginkgo biloba y es el único miembro de un clado que evolucionó hace 270 millones de años. Los otros integrantes que forman este clado ya no existen, no hay. Ahora, la evidencia por la cual una especie es parte de un clado se obtiene de las secuencias de bases de los genes que contiene o la correspondiente secuencia de aminoácidos de una proteína. Las diferencias en la secuencia de bases de un gen se acumulan gradualmente, por lo que hay una correlación positiva entre el número de diferencias entre dos especies y sobre todo en el tiempo del cual se separaron del ancestro en común. Las diferencias en la secuencia de un gen entre dos especies se producen por medio de las mutaciones. Gracias a las mutaciones se puede diferenciar. Hay evidencias de que las mutaciones ocurren en una tasa aproximadamente constante, por lo que ellas podrían ser usadas como un reloj molecular. Recordemos que el número de diferencias en la secuencia de la base de un gen puede ser utilizado para deducir hace cuánto tiempo las especies se separaron del ancestro en común. De esta manera, podemos ubicarlo en el tiempo. Por ejemplo, se han secuenciado ya el ADN mitocondrial de tres humanos y 2 primates relacionados con ellos. De la diferencia de la secuencia de bases de los genes, se ha podido crear un cladograma con un hipotético, porque no hay una evidencia, un hipotético ancestro en común. Y se originó lo siguiente. Tuvieron 2 rutas, una donde produjo el gorila y otra donde produjo
al chimpancé con hace 14 millones de años, ¿no? Fue donde el hombre africano se dividió, ojo, en africano y luego en europeo y japonés. Es por esa razón que dicen que el africano, ok, fue el que apareció primero en la Tierra. Ahora, hace 5 millones de años, el humano y el chimpancé se dividieron, por ejemplo, acá. Significa que nosotros nos parecemos más al chimpancé, inclusive genéticamente con el ADN mitocondrial, ojo, que el gorila. ¿Ok? Se han encontrado evidencias genéticas que tenemos más cercanía, se puede decir, genéticamente hablando, ¿no? Con el chimpancé. Hay que tenerlo presente. Un cladograma, ¿qué cosa es? Un cladograma es un diagrama como el que ven acá, que muestra las relaciones evolutivas entre las especies. Solo muestra las relaciones, pero no dice las causas ni nada por el estilo, basado en las similitudes y diferencias entre las especies de un clado. En la actualidad, están basados en la secuencia de las bases de un gen y la secuencia de aminoácidos y de una proteína de las especies de un clado. No es un árbol de la evolución, ya que no muestra cómo los antepasados están relacionados con los descendientes o lo mucho que han cambiado. No lo demuestra, pero sí, particularmente, se puede observar que se puede demostrar que hay una relación entre ellos. Por ejemplo, acá vemos un cladograma de vertebrados. Todos originaron de un ancestro en común. Apareció la lamprea, y luego apareció el maxilar inferior y aparecieron los peces, ¿no? Luego apareció los pulmones y aparecieron la salamandra, aparecieron las garras y apareció la lagartija. Luego se comenzó a cubrir de plumas y aparecieron las aves. Luego se vio que algunos organismos desarrollaban pelos y glándulas mamarias y aparecieron ratones y por último el chimpancé, que dentro de los animales es el más evolucionado. En cambio, en plantas vendría a ser así. La cola de caballo, primero aparecieron los gametangios multicelulares, luego apareció las plantas más simples que es la cola de caballo, después la hepática, después el musgo y luego aparecieron los tejidos vasculares xilema y floema que dieron lugar a los licopodios, después a los helechos. Luego aparecieron semillas y flores, aparecieron las gimnospermas y por último las angiospermas. Muy bien, vamos a las preguntas de reforzamiento. A ver, jóvenes, si a ustedes les preguntaran así en el examen, de los siguientes organismos que tienen asignada la letra A hasta la D, ¿cuál representa un reptil? A ver, pensemos en las características de un reptil. A ver, ¿y cuál sería? Dice, ¿cuál representa a un reptil? A ver, ¿el A, el B, el C o el D? ¿Cuál de ellos representará a un reptil? Por si acaso, en este tipo de pregunta, la respuesta es esta. A será un reptil, B será un reptil, C será un reptil o D será un reptil. Les doy su tiempo para que me digan el por qué y el cómo. A ver, tienen que decirme el por qué y el cómo. A ver. Tienen que decirme el por qué y el cómo. Necesito que ustedes también participen. A ver, ¿cuál sería un reptil? A ver, leo respuestas. Participen, por favor. Tienen que participar. Es una obligación con ustedes mismos. ¿Cuál sería la respuesta? Analizo. Yo iría del último para atrás, ¿no? Diría,
O si no, puedo comenzar del primero. Dice el primero, aletas, branquias, corazón con dos cavidades es un pez. Pero el reptil no es un pez. Entonces, sin aletas, entonces sería me voy a 2. En el 2 elijo. ¿La piel está cubierta de mucosidad, branquias y pulmones? No es. Sin branquias, respira por medio de los pulmones. Ok. Respira por medio de pulmones, entonces voy a 3. En 3. Escamas secas, pone huevos en tierras o es vivíparo. Está bien, esa sí puede ser porque se reproducen por huevos. Temperatura corporal constante y 4 extremidades. No, esta no va, por lo tanto, al parecer sería B. Pero ¿qué ha pasado acá? 2, pone huevos que tienen cáscara dura. Pelo, pelaje vivíparo. No, es la B, porque en la B los reptiles son vivíparos, ponen huevos en tierra, tienen escamas, ¿no? Y aparte de eso, ojo, sin branquias y respira por medio de pulmones. Y sobre todo, esto es lo que marca la diferencia. La respuesta es la letra B. Siguiente. A ver, resolvamos este caso. Dice, y esto sí, por favor, tienen que resolverlo, ¿ah? Vamos, tienen que participar, por favor. La única manera como van a aprender es participando. No importa si se equivocan. A ver, la 2. La siguiente tabla dice, muestra el número de diferencias que hay entre seres humanos y otros organismos seleccionados en lo que respecta a la proteína citocromo C oxidasa. Esta proteína, que consta de 104 aminoácidos, se encuentra en la mitocondria y se comporta como una enzima durante la respiración celular. Te dan los pares de organismos. Dice, el número de diferencias en los aminoácidos. Ser humano y chimpancé, 0. Ser humano y mosca de la fruta, 29. Ser humano y caballo, 12. Ser humano y paloma, 12. Ser humano y serpiente de cascabel, 14. Ser humano monorecios, 1. Ser humano con mosca en el gusano barrenador, 27 diferencias de aminoácidos. Ser humano con tortuga mordedora, 15. Y ser humano con el atún, 21. Y miren lo que te preguntan, ¿ah? Si se utilizan los datos para dibujar un cladograma, ¿qué cordados son los que estarían más lejos del ser humano? ¿Cuáles estarían más lejos del ser humano? El chimpancé, porque hay 0 diferencias. La mosca de la fruta, porque es donde más diferencias hay. El atún, porque es el cordado con el que hay más diferencias. Y el caballo, porque pertenece a la misma clase. ¿Qué opinan ustedes? Espero su respuesta. A ver, vamos. Tienen que contestar. Yo espero. Ya me contestó Becker. Los demás tienen que contestar, por favor. Es una obligación con ustedes mismos, ¿ah? No conmigo, con ustedes mismos, ¿ah? Así que tienen que contestar. A ver, ¿alguien más da respuestas? A ver, ¿cuántos tenemos acá? Son 6 personas. Vamos, vamos. Arián, Bianca, Deepak. Deepak ya me dio. Becker, Salvador, Yameli. Denme una respuesta. Ya me dio Yameli. Deepak también. Becker también. Tienen que darme una respuesta, muchachos. Vamos, vamos. Somos 7, o sea, tienen que haber 6 respuestas y tengo solamente 3. Falta la mitad. No importa si se equivocan. Eso es lo de menos.
Equivocarse lo de menos. Muy bien. Esta pregunta, como yo le digo, es muchas palabras para solamente darnos cuenta que la mosca de la fruta, ojo, junto con el humano, es el que tiene más diferencias en los aminoácidos. Entonces, y si hablamos de cordados que le estarían más lejos del ser humano, pues en este caso la respuesta es en la 2, si está hablando de cordados, no, ojo, está hablando de cordados, ¿cuál sería? La mosca de la fruta no es un cordado. Un cordado es aquel que tiene columna vertebral. Por lo tanto, la respuesta es la C. Muy bien, Deepak y Arián, la C, porque la mosca no es la mosca es un insecto en último caso. ¿Ok? La respuesta es la C. ¿Se entendió, no? ¿Sí o no? Porque si tú te das cuenta, donde hay más diferencias es en la mosca de la fruta, ojo, en la mosca del gusano barrenador, y luego te das cuenta que el atún le sigue. Pero como te están pidiendo cordados, ojo, tendría que ser el atún, porque es el único que tiene una columna vertebral. Muy bien, sigamos con la siguiente. Ajá, acá les ponen las imágenes, ojo, que puede verse una cobaya, un ratón, un caballo y una orca. Ahí vemos la cobaya, que se llama en nombre científico Cavia porcellus. Vemos al ratón, que es el Mus musculus, el caballo, que es el Equus caballo, y la orca, que es Orcinus orca. La pregunta es la siguiente: ¿qué características respaldan la clasificación de estas 4 especies en la misma clase? O sea, las 4 están en la misma clase. Entonces, A, todas son de sangre caliente y respiran aire. B, todas han evolucionado de los primates. C, todos tienen pelos o pelaje y alimentan a sus crías con leche. Y por último, todas tienen notocorda, vértebras y alumbran a crías vivas. Les doy tiempo para que ustedes puedan darme una respuesta. A ver, acá los leo. Muy bien. Analicen bien. Cuando vienen este tipo de preguntas, siempre les ponen para analizar bien. Tiene que haber una buena comprensión lectora acá. A ver, estoy esperando respuestas. Estas preguntas son de la Cayetano, ¿ah? Son para pensar. ¿Ah? Ya me harían una respuesta.
A ver. Esta es la 3, ¿ah? A ver, analicemos. Acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Acá estamos viendo que todos se alimentan sus crías con leche. Todos. Los 4. ¿No? Si bien es cierto, pueden tener un pelo o tienen un pelaje. Por lo tanto, la respuesta es la C. A no puede ser porque no necesariamente respiran por aire. La orca no respira por aire. La D, bueno, tienen octocorda y alumbran crías vivas. No, no todos alumbran crías vivas. ¿Ok? Ojo, que eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Pero lo que sí es que todos dan a amamantar. ¿Ok? Sigamos. Vamos con el siguiente. Creo que tenemos ahí más. A ver, ese cladograma muestra las relaciones entre las 5 especies del 1 al 5. ¿Ok? ¿Qué pasa, Yameli? No entiendo. Yameli, ¿hay alguna duda? No sé qué significa esa expresión. Ah, ya, pensé que... ¿Pero qué significa? No entiendo. ¿Nada? Bueno. ¿Qué especies? Ah, ok. ¿Qué especies es o son las que están más estrechamente emparentadas con la especie 4? Ojo. Dime, Deepak. Te leo. Sí, pero mayor tiempo, pero mayormente paran en el agua. O sea, 100% están en el aire. Acá te están diciendo, a ver, vamos a ver, ya sabía que iba a pasar eso. A ver, puedo haberme equivocado, pero mira, dice, ¿qué características respaldan la clasificación de las 4 especies en la misma clase? No estamos, o sea, que respaldan. Para que estén en la misma clase, tienen que ser, ojo, tener algo en común, ¿no? Ya de las que viven, tú, Deepak, ¿cuál marcaste? Sangre caliente, ¿no es cierto? Ya, a ver, tú estás diciéndome de las orcas. Vamos a buscar acá para investigar, ¿ya? Con evidencias, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora estamos en el año de, bueno, en la época de las evidencias, ¿no? A ver, bien. Orca tiene sangre caliente o fría. Vamos a ver. Ya. A ver, orca. Presas de sangre caliente. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los reptiles? No, son las orcas. Sangre caliente. En eso estamos de acuerdo. Ok. A ver, puedo haberme equivocado también. A ver. Vamos a ver. Ahora. ¿Qué más? Respiran por aire. A ver, hasta donde yo tengo entendido, la orca mayormente para dentro del agua. ¿Ok? O sea que tiene branquias. ¿Ok? Respiración de la orca. A ver. Dice, pero en vez de, mira, dice. Ya, dice acá, respiración. Las ballenas tienen pulmones que utilizan para conseguir el oxígeno, que necesitan para respirar el aire, como seres humanos, pero en vez de respiración a través de una boca, respiran a través de las ventanas de la nariz, llamadas sopladuras, situadas encima de sus cabezas. A ver, vamos a ver. Acá está.
Puede respirar fácilmente a través de la sopladura sin la elevación de su cabeza entera en el agua. Ya. Ok. Según esto, a ver, analicemos. Dice acá. A ver, dice acá. Respiran aire y todas son de sangre caliente. Ok. Y acá dicen, ¿tiene pelos o pelaje? Ok. Y alimentan sus crías con leche. A ver. Vamos a ver cómo alimento de las orcas. Un ratito. Alimento. Alimento de las crías de la orca. A ver, vamos a ver. Alimento, crías sería. Crías de la orca. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo nacen las crías de la orca? Son capaces de nadar a 30 minutos. ¿Qué comen las orcas y cómo se clasifican? Leones marinos, tiburones, etcétera, incluso ballenas. Lo que está en la cúpula de la cadena. ¿Quién se come a las orcas? ¿Dónde nace la orca? ¿Cómo se reproducen las orcas? A ver. Un ratito. Vamos a consolidar la información. Dice que se alimenta de alimentos cárnicos. O sea, comen carne. No comen leche. Ok. Entonces, si es así, no, pero lo que quiero ver es las crías. No me dicen nada. A ver, directamente. A ver, alimento de crías de orca. Menos artículos, a ver qué sale. A ver, acá debe estar. Orcas tienen una dieta más diversa que los mamíferos marinos. Pueden comer aves, tortugas, marinas, pingüinos, focas. Su alimento más común son peces, tales como salmón. Y la dieta de la orca depende mucho de dónde vive y la comida dispone. O sea que no toma leche. Tiene razón entonces. ¿Ok? Todo se aprende siempre algo. A ver, alimentos de crías de orca. A ver, vamos a ver si ponemos crías de orca. Vamos a ver. Las crías de las ballenas orcas nacen normalmente con 4.000 libras y miden de 6 a 8 pies de largo. Son grandes. Y son capaces de nadar al lado de su madre a los 30 minutos de haber nacido. En la mayoría de los casos, cada hembra solo da a luz una cría, dice. A ver, vamos a ver. Es bueno que conozcamos esto. Solamente da una cría. Después del nacimiento, las crías son atendidas por sus madres y matronas por 12 meses y en ocasiones incluso más tiempo hasta que son capaces de cuidarse por sí mismos. Las orcas asesinas pueden sobrevivir con una dieta de peces, esos son carnívoros, ¿ya? Y dice que tienen dientes poderosos, una ballena orca, o sea que solamente, pero son nadadores, las ballenas orcas viven en estructuras sofisticadas, estoy buscando, la vaina realiza sin lugar a equivocarme entonces, a ver, quiero ver el aleta dorsal, ya. Ok, acá dice las orcas asesinas, varios sonidos, la ballena asesina se encuentra en todos los océanos del mundo. ¿Qué son las ballenas asesinas? ¿De qué tamaño son las orcas? ¿Dónde viven las ballenas asesinas? ¿Por qué las orcas se llaman ballenas asesinas? Son con donde está superior, ya. ¿Cómo se identifican las orcas? Son las orcas, porque las orcas tienen dientes. Ajá, ya, las orcas tienen orejas, la dieta de la orca. A ver, un ratito, pero no me dicen hasta donde yo sé. A ver, estoy leyendo también. Las orcas comen personas, no, dice. ¿Cómo se produce? ¿Cómo cuánto tiempo tienen bien las ballenas orcas? 30 años. Muy bien.
Ahí llega Bianca. A ver si ponemos crías orca. Vamos a ver. No me llena lo que... Las hembras dan usualmente a 5 años. Ya, según lo que hemos acá visto, acá están orcas matando a una cría, dice. Nacimiento de la última orca, ya. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, estaría con la A. Tienes razón. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Becker, estamos de acuerdo. Se corrige. No hay problema. Bueno, yo no he tenido el privilegio de ver orcas todavía, ¿no? Pero yo sabía que era ballena, nada más. Entonces quedamos con lo que estábamos bien. Quedamos entonces, Becker, ¿de acuerdo? Corroboramos que la respuesta es la A. ¿Ok? La respuesta es la A. ¿Entendido, Becker? ¿Sí o no? Ok. Cladograma, ahora sí, vamos al cladograma. Sí, es bueno aclarar, siempre es bueno. No tengo ningún problema en aclarar, así que cualquier duda, investigamos y lo aclaramos. Bien, el cladograma muestra las relaciones entre las 5 especies del 1 hasta el 5 en romanos. La pregunta es, ¿qué especies son las más estrechamente emparentadas con la especie 4? Y ahí te dan alternativas. Las que están más estrechamente emparentadas. Están más estrechamente emparentadas. Acuérdense de la dirección, ¿ah? Acuérdense de la dirección, cómo están armados. Ya me puso Becker una respuesta. Muy bien, Becker. Bueno, yo sí he visto una orca, pero de lejos, no de cerca. No he visto la boca, ni he visto que tiene dientes, eso sí. Bueno, ya. Vean cómo está puesta ese orden, el orden como está puesta. ¿Cuáles están más cerca del 5 de no? Dice, ¿cuáles están más cerca del 4? No del 5, del 4. En romanos. ¿Solamente Becker va a contestar? Vamos, muchachos, tienen que contestar todos. Primero acuérdense cómo se lee un cladograma. Acuérdense, a ver, ¿cómo se leía? A ver, acuérdense. Vean sus apuntes. Esto no es difícil, ¿ah? Esto no es difícil. Sigo esperando la respuesta. Un ratito más. ¿Nadie más me va a contestar? Muy fácil. Primero, cuando uno va leyendo, lee desde el inferior al superior, no por el número, sino por la posición de las barras. Entonces, las que más están cerca
de el 4, la 5 ya es otro level, sino son la 3 y la 2. Por lo tanto, la respuesta es la B. Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. A ver. Siguiente pregunta. Ajá. Una para pensar. Dice acá, por si acaso, estas son preguntas tipo Cayetano, ¿eh? Así que vayan haciendo, después les estoy avisando para que no les sorprenda. No son preguntas directas, porque el tema es bastante fácil. No, el asunto es que te tienen que preguntar. Por ejemplo, ahí te dice, el diagrama muestra la clasificación de 3 organismos, X, Y y Z. Y te ponen 3 características: pared celular, proteínas asociadas a ADN y tipos de lípido de la membrana. Ahora, organismo, X y Z. Dice que el X no tiene pared celular, el Y tiene su pared celular hecha de peptidoglucano y Z no está hecha de peptidoglucano la pared celular. Las proteínas en X tiene histonas, en Y no tiene proteínas y en Z sí están presentes. Ahora, tipo de lípidos en la membrana. X dice que tiene glicerol y éster. El Y tiene glicerol y éster. Y el Z también tiene glicerol y éster. Entonces la pregunta sería, ¿a qué, ojo, dominio pertenece cada organismo? ¿A qué dominio pertenece cada organismo? A ver, le doy su tiempo. Voy a ver, ya me están respondiendo acá. Vamos a ver, ya me contestó Ariana. O demás, por favor, tienen que contestar, esfuércense. A ver, ¿quién más me da respuestas? Vamos, chicos. A ver, participen. Bien, vamos a explicar. Por ejemplo, a nivel de tipo de lípido en la membrana, no podemos decir, ¿no? Son fosfolípidos, lo que es lo mismo un glicerol éster. Ojo, solamente en el Z platea glicerol éter, que sí se da, ¿ok? En la Z. Pero acá hay algo más característico.
Por ejemplo, en X dice que es un organismo que no tiene pared celular. O sea, si no tiene pared celular, ok, significa que puede ser célula animal. Y si es animal, es eucariótico. O puede ser un organismo acuático. Pero lo que sí acá plantea es que es histonas. Acuérdense que el ADN con las histonas forma la cromatina. Entonces, ese, si más no me equivoco, es eucaria. En I, el peptidoglicano, también llamado mureína, se va a encontrar en la pared celular de las bacterias, conocidos como eubacterias, y no tiene histonas. Y el Z no tiene peptidoglicano, ¿no? Y las proteínas o ADN sí se encuentran. Esto es muy característico de la arcaea. Por lo tanto, en la B. Muy bien, Ariana, acertó. Vamos con el otro. 6. Para ya pasar a otro tema. Listo. Vamos a quitar esto un ratito. Un ratito. Dice, ¿qué información se puede deducir de la secuencia de los nodos en un cladograma? Primero, el periodo geológico en el cual las especies en el clado divergieron de su ancestro en común. Siguiente, la secuencia probable de la divergencia entre las especies en el clado. C, el número de características que las especies tienen en común. Y por último, el número de mutaciones que se han producido desde que la especie compartió un ancestro en común. Entonces les doy su tiempo para que contesten. A ver, vamos a ver. Les doy su tiempo para que contesten. A lo mejor voy a hacer esto y cuando conteste ya. Bien. Así mejor. Nadie me dice la respuesta. Le voy a refrescar la memoria. Por ejemplo, este es un nodo. Este es un nodo, ¿ok? En cual parten los clados. Un nodo es donde se separan. De acuerdo a ese detalle, ¿cuál sería la respuesta entonces? De acuerdo a ese detalle, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Si ahí se apertura dos ramas, o sea que hay una divergencia, entonces la secuencia va hasta ese punto y luego se ramifica. Esa divergencia es que va a originar, no una ramificación en el clado o una divergencia en las especies. Por lo tanto, la respuesta es la B. La B, secuencia probable de divergencia entre las especies del clado. Muy bien. Hemos terminado esta parte. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es replicación. Vamos a cerrar estas ventanas, que creo que la horca ya fue. Listo. Ahora sí. Vamos a ver lo referente,
nos toca ver, diversidad biológica, hemos terminado, replicación del ADN. Bien, la replicación del ADN es muy importante, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque nos va a enseñar, ¿no?, cómo es que se forma otra molécula de ADN, ¿ok? Y para ello es todo un proceso. Por lo tanto, primero vamos a apreciar, ¿ok?, en un video para que ustedes ya lo entiendan mucho mejor. A ver. Replicación del ADN. ¿Listo? A ver, creo que este es el más... A ver, acá hay dos. Español debe ser este. A ver. Escucho. La replicación del DNA. Ya, entonces este. La replicación del... Vamos a ver. Un ratito, déjenme acomodar para darle la mejor calidad de imagen y de sonido. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? DNA. Espérate. Vamos a ver. Ok, entonces, ya, ahora sí. Este lo mandamos arriba mejor. Bien, listo. La replicación del DNA. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación, esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Muy bien. Ahora vamos nosotros a analizar y teorizar lo que hemos visto, ¿no? Y después vamos a volver a ver el video para que nos demos cuenta de qué se trata. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando nosotros hablamos de la replicación, estamos diciendo que vamos a formar, o sea, a partir de una cadena de ADN, 2 cadenas de ADN. Por lo tanto, la replicación se realiza en la fase S.
pero le dicen, ojo, que el ADN, o sea, la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué se llama semiconservativa? Porque al momento de dividirse, ok, cada una de las cadenas nuevas que se forma, va a tener una hebra de la cadena anterior. ¿Te das cuenta? Y eso nos conlleva a pensar, ojo, que siempre va a llevar la mitad de la información. ¿Ok? Eso en líneas generales. Ahora, definitivamente, ¿no? Tenemos que tener presente que esto se realiza en la fase S. Siguiente. Pero hay 4 enzimas que participan que son muy importantes. La llamada helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno que unen las cadenas del ADN. El ARN primasa, que forma un cebador, el cual indica el lugar donde se va a iniciar la formación de la nueva cadena de ADN. Y la ADN polimerasa, que es aquella que va a formar la nueva cadena de ADN en la dirección de 5' a 3', agregando nucleótidos complementarios de las bases nitrogenadas. La adenina se une con la timina y la guanina se une con la citosina. Asimismo, unen los nucleótidos los enlaces covalentes. Pero también tenemos a la ligasa que une los fragmentos de Okazaki. Ahora, esta es la mitad de una horquilla, como hemos visto en el video. ¿Ok? Acá, por ejemplo, está la cadena molde. Y aquí está la nueva cadena de ADN, el cual comienza con un cebador, pero previamente la helicasa ha abierto la cadena de ADN. Comienza un cebador y luego sigue, ojo, la cadena de ADN polimerasa formando la cadena del ADN complementario. Recuerden que va de 5 a 3. Para el otro lado, o sea, donde no sirve como cadena molde, también está el ARN primasa y forma, ojo, también el ADN en la cadena que no es molde. Pero ¿qué es lo que pasa? Que comienza a formar cadenas discontinuas, a las cuales se le llamó fragmentos de Okazaki, que luego viene a la ligasa y los une. Ahora, recordemos, como hemos visto también en el video, los nucleótidos se forman y se van uniendo a la cadena complementaria para poder ir formando el ADN helicoidal formado por 2 cadenas. Ahora, como ya había mencionado, para que se abra este ADN interviene la helicasa. Pero nos damos cuenta de una cosa. El ADN polimerasa, por el lado donde está la cadena molde, va a formar una cadena continua, y en el otro lado, que no sirve de cadena molde, va a formar una síntesis discontinua, que luego forma los fragmentos de Okazaki, como ya lo mencioné, y, por supuesto, también los une por medio de la ligasa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va abriendo por un costado la cadena hasta que termina de abrirse por este lado, pero ojo, esto es por la mitad para la derecha, ¿no? Pero ¿qué pasaría con el otro lado? Sucede lo mismo. Y al final, ¿qué pasa? Al final, ojo, se van a formar 2 cadenas, ojo, de ADN. Pero acá hay una cosa que no está acá dibujado, que lo voy a explicar antes de pasar en el propio video, de pasar que lo volvemos a ver. La replicación del DNA. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las 2 cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación.
Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA. O sea, no solamente que se formen una, sino en varias. Y al final todas se abren, se separan y forman dos cadenas. Pero para explicar, acá también lo parte y lo formando la horquilla. Ahorita lo vemos. Aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto se llama la horquilla de replicación. Esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. 5'3', o sea que parte de acá, ok, y vamos a ver cómo se va formando. Primero entre el ARN mensajero y vamos a ver. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. ¿Ven cómo se abre? Pero acá hay una cosa. Esto mismo que está pasando acá, ¿se acuerdan que era una burbuja? Va a pasar en este lado, que ahorita no se ve, que pertenece a la otra horquilla. Lo que pasa acá, sucede acá. Y lo que va a pasar acá, va a suceder al frente. O sea, veamos. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. Acuérdense que lo que se une es el nucleótido. Acá está la base nitrogenada, la pentosa y el enlace fosfato. Dense cuenta de eso. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Noten los tramos discontinuos. Noten los espacios en blanco que está dejando. Esos son los fragmentos de los espacios que van a formar los fragmentos de Okazaki. Se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA.
Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. ¿Se dan cuenta cómo? Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. ¿Se dan cuenta que se hizo al lado opuesto y se formó ahí otras dos cadenas que luego acá se va a unir también los fragmentos de Okazaki? Observen. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Ahí están combinados los dos, ¿eh? Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos dos moléculas completas de DNA. Bien. Ahora sí creo que podemos pasar sin ningún temor al sol. Chicos, tienen que contestar las preguntas todos, ¿ya? Ok, acá todos nos tenemos que esforzar, así que conseguir estas preguntas son de tipo Cayetano, así que por favor, veamos la primera pregunta. Vamos a ponerlo así mejor. Ahí está. Dice, ¿cuáles son las funciones del ADN primasa y de la AN polimerasa 1? O sea, el primero, en la replicación del ADN. Y te ponen ADN primasa y la ADN polimerasa 1. Tienen que marcar una respuesta. A ver, leámosla, analicen y me dan una respuesta. Voy a poner para que me avise cuando que suene primero. Me tienen que dar una respuesta. Tienen que marcar la función correcta de ADN primasa y la ADN polimerasa. Ahí ya me dio una respuesta. Vamos a ver quién es. A ver, Becker. Muy bien, Becker. Vamos a seguir esperando a los demás.
Baker nomás me ha contestado. A ver, ¿quién más aquí? Ya Meli también sé. A ver, ¿quién más? Bianca C. A ver, ustedes están hablando de cuando ya el fragmento de Okazaki. A ver, piénselo bien. Antes de dar la respuesta voy a poner esa parte de nuevo, ¿ok? A ver. ¿Estás seguro que es ADN, Arián? Acuérdate que estamos hablando de ADN polimerasa. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver el video otra vez. La replicación del DNA. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación, esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3'. ARNA primasa lo coloca. Escuchen. Libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA?
Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Ojo, está cambiando. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA. Recuerden que todo lo verdecito es la ADN polimerasa 1, todo lo que lo transforma. Lo moradito es la ADN polimerasa 3. Ojo, ¿ah? Por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción.
Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Muy bien. Entonces, vuelvo a poner la pregunta. A ver, el verdecito era el ADN polimerasa 1. Entonces, los que contestaron y los que faltan contestar. Acá, por ejemplo, ya Arián contestó recién. Ok. A ver. Dice acá. Dice, ¿cuáles son las funciones del ADN primasa? Bueno, el ADN primasa, obviamente, añade cebador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Y las únicas que encajan en ese es la C y la D. A ver, C, D. No, todas. Todas. O sea, por ahí no lo pueden sacar. Ahora, segundo. Cuando hablamos del ADN polimerasa 1, ok, sustituye el ARN por ADN en los fragmentos de Okazaki de la cadena conductora. En los fragmentos de Okazaki, no. Ahora, ¿sustituye los cebadores de ADN por ARN? Tampoco. Entonces, definitivamente está entre los dos. A ver. Ojo. Bueno, en realidad sí sustituye el ADN por ARN, ¿no es cierto? Sustituye los cebadores del ADN por ARN. Ok, creo que acá se repite en la respuesta. Ah, no, este es ADN. Y acá es ARN, entonces mayor aún. ARN, está entre esas dos. Entre C y D. Porque ADN, yo vi mal. ADN no es, todo es ARN. Está entre C y D. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Va a actuar sobre los fragmentos de Okazaki? ¿Eso es lo que hace? No, eso es lo que, para unirlos está la ligasa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Obviamente, ¿cuál sería la respuesta correcta? La letra D. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Cuando hablamos del ADN polimerasa, no estamos hablando, ojo, más que de, no es de la unión de los fragmentos de Okazaki. Ahí entra ni tampoco lo va a sustituir, menos, pues. Entonces, la única que encaja es sustituir ese valor de ARN por ADN, porque acuérdense que forma la cadena de ADN. ¿Ok? Muy bien. Porque en un inicio entra el cebador, pero después el cebador es convertido en ADN. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, en este diagrama representa la replicación del ADN y te piden, identifica las enzimas representadas en A y en B. En A y en B. Fácil, A. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Vamos a contestar, vamos, ánimo, ya falta poco, ya vamos a terminar. A ver. Déjeme una respuesta. Son preguntas de la Cayetano Heredia.
¿Mm? ¿Cuál serían las respuestas? Bien, la B sería la que abre el ICASA y la A sería el ADN polimerasa, el que va formando la cadena. O sea, la respuesta es la C. Siguiente, vamos con la siguiente. Aquí, el siguiente diagrama representa una pequeña sección de una molécula de ADN antes y después de la replicación. Si se emplearan nucleótidos radioactivos para replicar el ADN, ¿cuál de las cadenas de las moléculas replicadas serían las radiactivas? ¿Cuáles? Ahí está A, B, C, D. ¿Cuáles serían las cadenas radioactivas? Este es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, a ver. A ver, ¿cuáles serían las cadenas de las moléculas replicadas? Serían radioactivas. ¿Cuáles? A ver, muy fácil. Si nosotros, acá tenemos el ADN, esta se replica. Esta que vemos acá, esta la de arriba, y esta la de abajo está acá. Y dice que se duplican a través de la radioactividad, de nucleótidos radioactivos. Entonces, las que se han replicado son estas dos. Sería la 2 y la 3. Respuesta A. A ver, respuesta es A. Porque mira, esta sale de acá arriba, esta sale de acá abajo. Y las que se replican son 2 y 3. A ver, otra pregunta. La replicación del ADN es semiconservativa porque, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿hay respuestas? Bueno, en este caso ya ustedes saben que la responsabilidad solamente es suya. A ver, la 3, la C, vamos a analizarla. La 3, esta es la 4 creo. A ver, espérate. 1, 2, 3, 4. 4. La 4 es la C, claro. Una nueva cadena de ADN se forma a partir de una cadena original, que actúa como molde y depende del emparejamiento complementario de las bases. Perfecto. ¿Quién contestó esto? Vamos a ver. Arián. Muy bien, Arián. Gracias por contestar. Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 es la siguiente. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la replicación de ADN es o son correctas? 1. Tiene lugar durante la interfase. 2. Es semiconservativa. 3. Es una fase de la síntesis de proteína. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, voy a contar las preguntas. 1, no, este es 1, 2, 3, 4, 4. Este ya es la 5. La 5. Tienen que responder, jóvenes. El compromiso es con ustedes mismos, ¿ah? De ustedes depende, en otras palabras.
La 5. Pues les voy diciendo que la 5, vamos a analizarla. Dice, ¿cuáles es o son correctas cuál? Primero, el 1 tiene lugar durante la interfase, obviamente. La replicación se da en la interfase. Ya me contestó Arián. Ahora, ¿es semiconservativa? Pues es semiconservativa. Ya lo hemos visto por qué. ¿Es una fase de la síntesis de proteína? No, porque en la síntesis de proteína no hay replicación. Por lo tanto, la respuesta es solamente 1 y 2 son correctas. La respuesta sería la C. ¿Ok? Vamos con el último. A ver, vamos con el último. Muy bien, Arián. El último. ¿Cuál es la función de la helicasa? Formar enlaces entre nucleótidos de ADN, agregar nuevos nucleótidos a la hélice del ADN, forma la hélice del ADN o separa las hebras del ADN. ¿Cuál sería la respuesta de la última, la 6? ¿Les doy tiempo? Ay, creo que no se ve. ¿Ya me contestó Arián? Ah, no me pareció. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La helicasa. Esa enzima, ¿dónde iría? Ya me contestó Arián. Muy bien, Arián. Pues siendo las 4 doy la respuesta. La respuesta es que la helicasa separa las hebras del ADN. Muy bien. Siendo las 4 en punto, puntual estoy, puntual me retiro como tiene que ser. Nos vemos la próxima, jóvenes. Y, espérense, voy a dejar de compartir. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo. Hasta el día de la próxima clase. Nos vemos. Chao.